Jueves 23 de julio, tercera semana del Tour de Francia. Un periodista se acerca a Isaac del Toro con la grabadora encendida y le hace la pregunta que absolutamente todo el mundo en el pelotón se estaba haciendo, si él también estaba enfermo como media plantilla de su equipo. Y el mexicano contesta solo 6 palabras: me siento bien, estoy disgustado por McNulty. Su director deportivo declaró exactamente lo mismo ante los medios, asegurando que el corredor de Ensenada estaba perfecto. 3 días más tarde, con el maillot blanco puesto y el podio de París ya en el bolsillo, Isaac Diza del Toro reveló algo muy distinto. Y la frase con la que explicó todo es una de las declaraciones más frías, tácticas y de competidor puro que le he oído decir a un chico de 22 años. Aquí van 3 puntos clave de esta historia. El primero, qué llevaba encima de verdad durante esa semana decisiva y por qué tomó la determinación de que nadie en el pelotón se enterara. El segundo, los nombres propios, porque su equipo no estaba simplemente tocado, estaba reventado por dentro, hasta el punto de que un escudero clave tuvo que subir al coche y marcharse a casa a solo 2 días de llegar a París. Y el tercero, la frase exacta con la que el Toro justifica de habérselo callado ante la prensa internacional, que no es una excusa, sino una auténtica lección de ciclismo profesional. Para entender la dimensión de su decisión, hay que recordar cómo estaba la carrera en esos días. Del Toro marchaba tercero en la clasificación general. Su compañero Tadej Pogačar tenía la carrera sentenciada en amarillo, así que la verdadera batalla que tenía a todo un país pegado a la pantalla era la del tercer escalón del podio. Y ese puesto se medía en puros segundos. Detrás apretaba Paul Seixas, el joven francés de 19 años, apoyado por todo su equipo y con la afición local empujándolo en cada cumbre. La diferencia entre ambos a falta de 4 etapas era de tan solo 24 segundos. 24 segundos por el primer podio mexicano de la historia en el Tour de Francia, con la etapa reina y el Alpe d'Huez todavía por delante. Y en una situación tan crítica, lo último que puedes hacer es mostrar flaqueza porque en el ciclismo profesional, cuando el pelotón huela que un rival directo está disminuido, ataca sin piedad donde más duele. Si te gusta el ciclismo contado así, con datos reales y sin inventar nada, suscríbete a mi canal de YouTube para ver más videos como este. El tour ha terminado, pero seguiremos cubriendo todo lo que viene en la temporada con datos comprobados, para comprender la enorme desventaja táctica con la que peleaba el ciclista mexicano durante esos días decisivos. Hay que comparar la situación de los dos bandos implicados. Paul Seixas encaraba la última semana con la estructura entera del Decathlon AG2 a su entera disposición, corredores frescos para marcar el ritmo en el llano, gregarios de primer nivel para llevarlo protegido hasta el pie de cada puerto y miles de aficionados franceses gritando su nombre en cada cumbre. Isaac del Toro no tenía semejante cobertura. Corre en la misma escuadra que el líder absoluto de la carrera, y en el ciclismo de alta competición, el maillot amarillo manda por encima de todo. Los coches de equipo, los habituallamientos y la estrategia principal van siempre destinados a asegurar el primer puesto de la clasificación general. El mexicano estaba defendiendo su puesto en el podio de prestado, aprovechando únicamente los recursos que quedaban libres. Y justo en esa semana de máxima tensión, dentro del autobús del UAE Team Emirates comenzó a propagarse un problema de salud sumamente serio. Todo empezó con Adam Yates, uno de los hombres de confianza en las etapas de alta montaña. En la etapa 17, Yates se descolgó del grupo principal con el rostro pálido y desencajado debido a un fuerte cuadro de vómitos y escalofríos. Al día siguiente, Tadej Pogačar explicó ante la prensa que su compañero estaba sufriendo un auténtico calvario sobre la bicicleta tras haber pasado una noche fatal en el hotel, añadiendo que en un deporte de resistencia extrema esos desgastes fisiológicos se pagan carísimo en la carretera al día siguiente. Poco después, durante la etapa 18, Tim Wellens presentó síntomas muy similares que encendieron todas las alarmas en el equipo. El director deportivo de la escuadra intentó apagar el fuego ante los medios diciendo que no estaban enfermos, sino simplemente fatigados por la dureza acumulada, pero cuando los periodistas le preguntaron qué tipo de virus o bacteria estaba circulando por la concentración, reconoció con total honestidad que no sabían si se trataba de una gastroenteritis severa o de otra afección y que eso debía determinarlo el equipo médico. La plantilla se estaba cayendo a pedazos de uno en uno,
y el jueves 23 de julio ocurrió la baja más dolorosa e impactante de todas. Brandon McNulty, el gregario clave para proteger a Del Toro en los tramos llanos y en las primeras rampas de los puertos, no pudo continuar. Mermado por un malestar generalizado y sin fuerzas en las piernas para seguir el ritmo del pelotón, se bajó de la bicicleta y abandonó el Tour de Francia a solo 2 días de la llegada a París. Perder a un escudero de ese nivel en la tercera semana significa quedarte sin el hombre que te protege del viento cruzado, sin quien baja al coche de equipo a buscar bidones de agua cuando la temperatura supera los 35 grados, y sin el corredor que sale a neutralizar los ataques lejanos de tus rivales. Directos. Con la baja definitiva de McNulty y la plantilla mermada por la enfermedad, todo ese trabajo sucio de protección tuvo que asumirlo el propio Isaac del Toro con sus propias piernas antes de afrontar las ascensiones finales de cada jornada. La prensa internacional buscaba con insistencia la confirmación de un colapso dentro del equipo emiratí, y cuando le pusieron la grabadora delante al mexicano para preguntarle directamente si él también estaba contagiado, Del Toro guardó el secreto bajo llave declarando únicamente: «Me siento bien. Estoy disgustado por McNulty». Ni una sola pista sobre su verdadero estado físico. Su director mantuvo exactamente la misma versión oficial. Todos en el pelotón creímos que el Azteca estaba al 100%. 3 días después, en la meta de París, se supo toda la verdad. Cuando la gran vuelta concluyó y ya no quedaba ninguna ventaja táctica que proteger frente a los rivales, Del Toro confesó que había disputado toda la última semana del Tour de Francia luchando en silencio contra un virus. Aunque no detalló el diagnóstico médico exacto, los reportes internos apuntaban a problemas estomacales muy similares a los de sus compañeros. Y la frase con la que explicó por qué decidió ocultarlo ante los medios de comunicación y ante sus propios contrincantes es para enmarcar en los libros de estrategia deportiva. Dijo textualmente: «Al parecer funcionó. Al final de esto se trata de no mostrar debilidades a tus rivales y ser fuerte físicamente. Al parecer funcionó». Relee esa declaración porque refleja a la perfección la mentalidad de un competidor voraz y extremadamente inteligente. No buscó el papel de víctima ni pidió compasión pública. Simplemente analizó que la jugada táctica de despiste había sido un éxito rotundo. Ponte por un instante en el lugar del equipo rival. Si el 23 de julio Isaac del Toro admite públicamente ante los micrófonos que lleva 3 días con el estómago cerrado y un virus afectando a su rendimiento, la escuadra de Paul Seixas habría puesto a todo su bloque a tirar al máximo desde la primera rampa del Alpe d'Huez para reventar la carrera. Desde lejos. En el ciclismo profesional de máximo nivel, no revelar una enfermedad no es engañar, es rehusar a entregarle un arma cargada a tu adversario directo. Es la misma estrategia táctica que mantener el rostro sereno cuando vas al límite de tus fuerzas o cambiar a un desarrollo más duro justo al pasar al lado de tu rival para proyectar solidez. La capacidad del corredor azteca para digerir la presión mediática en medio de un ambiente enrarecido por las bajas del equipo demostró una madurez fuera de lo común para un debutante. Mientras la prensa especulaba con el impacto de los contagios en el autobús de la escuadra emiratí, Del Toro se mantuvo enfocado exclusivamente en la recuperación diaria y en la nutrición, controlando cada detalle para evitar que el déficit energético arruinara el trabajo de 3 semanas intensas. Cada puerto superado con el virus a cuestas representaba una victoria mental sobre la adversidad. La determinación de proteger el podio histórico para su país pesó mucho más que los malestares físicos que padecía, decía en privado. El ciclista de Ensenada entendió que la tercera semana de una gran vuelta no solo pone a prueba la capacidad aeróbica de los atletas, sino también su resistencia psicológica ante el dolor y la incertidumbre, para entender la verdadera agonía que vivió el ciclista mexicano durante esos días decisivos. De la tercera semana, hay que comprender primero la importancia absoluta que tiene el sistema digestivo en el rendimiento de un corredor en una gran vuelta de 3 semanas. El estómago es, sin exageración alguna, el verdadero motor de un deportista de resistencia. En una jornada exigente de alta montaña con más de 5.000 metros de desnivel positivo acumulado, un ciclista del pelotón internacional puede llegar a consumir entre 5.000 y 5.000 calorías únicamente para mantener la bicicleta en movimiento. Eso exige una disciplina feroz
ingerir barritas, geles y carbohidratos de asimilación rápida de manera continua sobre la bicicleta, comer inmediatamente al cruzar la línea de meta en el autobús, cenar abundantemente por la noche en el hotel y volver a desayunar una cantidad masiva de nutrientes a la mañana siguiente, un día tras otro durante 21 jornadas consecutivas. Si el estómago se bloquea o se inflama a causa de un virus intestinal, el organismo del atleta pierde de inmediato la capacidad de procesar e incorporar la energía que está quemando a ritmo acelerado en la carretera. Al segundo o tercer día de déficit energético, el rendimiento físico colapsa de forma inevitable y las piernas simplemente dejan de responder. Eso fue exactamente lo que sufrió la plantilla del UAE Team Emirates en los Alpes, y eso era lo que llevaba encima Isaac del Toro mientras escalaba a los colosos alpinos, disputando cada segundo de diferencia contra un Paul Seixas que se encontraba en plenitud de condiciones físicas y arropado por el público francés. Lo más cruel de correr mermado por un virus digestivo en una gran ronda no es solo el malestar general o la debilidad en las piernas, es que el atleta está obligado a seguir introduciendo alimentos, geles concentrados y líquidos en el organismo sabiendo perfectamente que le van a sentar mal, porque la única alternativa posible es quedarse sin combustible en medio de la ascensión y perder decenas de minutos en la clasificación general. Cada año, en alguna de las 3 grandes vueltas, importantes favoritos del pelotón ven arruinada su temporada o se ven obligados a abandonar por problemas intestinales de este tipo sin necesidad de sufrir una caída o una avería mecánica. Sencillamente, un día el cuerpo dice basta, la energía se agota y el corredor pierde toda opción en la tabla general. E Isaac del Toro no solo tuvo que gestionar esa crisis estomacal en secreto, sino que lo hizo enfrentándose de lleno a las 2 etapas más duras, brutales y exigentes de toda la historia reciente del Tour de Francia, la llegada al Alpe d'Huez y la etapa reina encadenando la Croix de Fel, Telégrafe y el Galibier en un solo bloque de alta montaña. El propio corredor de Ensenada resumió el ambiente sofocante que se respiraba en la concentración del equipo con una frase tajante que describe a la perfección la realidad de esos días. Un compañero abandonó, los demás estuvieron al borde de no terminar durante 3 días y algunos estábamos tratando de sobrevivir. Tratando de sobrevivir. Esa era la confesión sincera sobre el estado real de la escuadra que estaba defendiendo el primer podio de la historia para el ciclismo mexicano. Y con ese escenario desolador dentro del autobús, la respuesta de Isaac, Toro sobre el asfalto, fue sencillamente épica. En la etapa de Sino, con el Alpe d'Huez como escenario y con la presión de todo el equipo de Decathlon apretando desde abajo, el mexicano no solo resistió los embates de sus rivales, sino que mantuvo una compostura táctica admirable, gestionando los vatios con precisión milimétrica para no entrar en zona de colapso respiratorio muscular. Mientras sus perseguidores intentaban cambiar el ritmo para ponerlo a prueba, Del Toro regulaba la cadencia de pedaleo sin dar muestras de debilidad visual. Mantuvo la vista al frente, protegido en la medida de lo posible por sus compañeros supervivientes, y respondió a cada movimiento con la frialdad de un veterano consagrado. Al cruzar la línea de meta en la cima del coloso alpino, el mexicano no solo había protegido su ventaja en la tabla general, sino que logró arañarle 4 segundos adicionales a Paul Seixas en un sprint agónico sobre la meta, enviando un mensaje directo de solidez a todo el pelotón internacional. Aquel pequeño corte de 4 segundos en la cima del Alpe d'Huez tuvo un impacto psicológico demoledor en la moral de la escuadra rival. Mientras el entorno del equipo francés especulaba sobre cuándo cedería el joven azteca ante el acoso de la montaña, Del Toro respondía rindiendo al máximo nivel y arañando tiempo en el terreno más favorable para los escaladores puros. La capacidad para ocultar el dolor físico y transformar el sufrimiento interno en una exhibición de solidez táctica terminó por descolocar por completo la estrategia del equipo rival. La templanza demostrada en los momentos de mayor sufrimiento abdominal confirmó que el talento del ciclista mexicano va mucho más allá de sus facultades físicas o su potencia en vatios por kilo. En una competición donde la fortaleza mental decide qué corredores suben al cajón de premiación en París y cuáles se quedan en el camino, Del Toro demostró tener una determinación de hierro, capaz de sobreponerse a la enfermedad y a la soledad táctica para defender el honor de su equipo y el sueño.
de todo su país, lejos de venirse abajo tras el desgaste extremo del Alpe d'Huez, Isaac del Toro guardó su mejor versión para la etapa reina del día siguiente. En las rampas colosales del Col du Galibier y en el encadenado final de la jornada, el mexicano no solo protegió con uñas y dientes su puesto de privilegio, sino que asestó un golpe definitivo a la resistencia de Paul Seixas. Apoyado en el trabajo colectivo y tirando de una fortaleza mental impresionante para superar los malestares físicos, del Toro distanció al joven francés en la línea de llegada por un margen incontestable de 1 minuto y 50 segundos. Aquel ataque demoledor en medio de la alta montaña transformó los agónicos 24 segundos de margen inicial en una ventaja insuperable de 2 minutos y 14 segundos en la clasificación general. La lección de estrategia y coraje impartida por el corredor azteca convirtió una situación de vulnerabilidad extrema en la mayor gesta del ciclismo mexicano de todos los tiempos. Del Toro no solo aseguró el tercer puesto en la tabla general absoluta y la conquista del maillot blanco al mejor joven en los Campos Elíseos de París, sino que dio una cátedra de madurez táctica, entereza y frialdad competitiva que dejó asombrados a los directores deportivos del pelotón internacional. La imagen final del ciclista de Ensenada en el podio de París, luciendo el maillot blanco y ocultando sus emociones tras las gafas de sol, cobra un significado infinitamente más profundo cuando se conoce la verdad lo que soportó en privado durante esa última semana. Supo sufrir en silencio cuando el cuerpo le pedía parar, protegió a su equipo de la presión mediática y nunca le regaló el menor síntoma de debilidad a sus contrincantes directos. Mientras los titulares internacionales celebraban el triunfo del equipo emiratí, la auténtica historia del Tour de Francia 2026 se escribía en la determinación de un joven de 22 años que corrió enfermo para defender el podio de su vida. Isaac del Toro demostró que la grandeza en el ciclismo no se mide únicamente por las victorias de etapa, sino por la capacidad de resistir ante la adversidad y responder con solidez cuando la carrera está en juego, sumando esa exhibición en la alta montaña a los segundos que administraba con maestría. La diferencia final de Isaac del Toro sobre Paul Seixas se consolidó en 2 minutos y 14 segundos. Una distancia categórica que confirmó la tercera plaza absoluta del mexicano en el Tour de Francia 2026 y la histórica conquista del maillot blanco como el mejor joven de la competición. El valor de esta hazaña trasciende con creces los números. En su primera participación en la Ronda Gala, compartiendo equipo con Tadej Pogačar y cargando sobre sus hombros con la expectativa de todo el ciclismo latinoamericano, Isaac del Toro el Toro demostró una entereza propia de un veterano. Supo sufrir en agonía secreta cuando la salud le fallaba, protegió la estrategia de su equipo ocultando su malestar y asestó el golpe definitivo cuando el podio de París estuvo en juego. El reconocimiento de Pogačar y el respeto unánime del pelotón internacional confirman que el ciclista de Ensenada ha ingresado por la puerta grande en la élite del deporte mundial. Ver al maillot amarillo trabajar para asegurar su lugar en el cajón de honor en los Alpes es el mayor testimonio de la jerarquía que se ha ganado sobre la bicicleta. Del Toro no solo defendió un resultado, dio una lección de carácter y frialdad competitiva que marcará un antes y un después en su carrera. Con el maillot blanco sobre el pecho y el trofeo del tercer puesto en las manos, México celebra el capítulo más brillante de su historia sobre 2 ruedas. Te dejo la pregunta sobre la mesa para que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. ¿Crees que la frialdad táctica y la capacidad de sufrimiento demostradas por Isaac del Toro en esta última semana son la prueba definitiva de que está listo para pelear por el maillot amarillo en los próximos años? Te leo abajo. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ningún análisis de la temporada. Gracias por ver mi video completo.